este magno evento estamos invitándolos a la Semana del Contador Público programada por un grupo de universidades conjuntamente con el Congreso Colombiano de Contadores Públicos y el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Así pues, es un abrebocas para lo que va a ser la discusión en nuestro máximo evento, el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. En este caso, abordaremos toda la problemática de la profesión y buscaremos el camino para que la profesión sea realmente reconocida dignamente y como una profesión de carácter social. Muchas gracias y muchos éxitos. Los invito a que se inscriban en el 21º Congreso. Hola Paola, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Paola. Paola, disculpa, ¿tú tienes clase conmigo? Está la sesión de estados financieros. Ay, no, profe, yo no sé qué hacer. Estoy que busco el link de inglés a toda hora y siempre Y sale que está mal. en que, si tienes el salón, la torre y el salón, yo te puedo entregar el link. Un momentico, profe, yo miro acá Bueno, en el horario, y yo te lo porque no he envío podido. y ya te explico. Gracias, profe. Bueno. El- No te escuché, Paola. Ponencias temáticas, 5 seminarios temáticos, un foro de plenaria de cierre y más de 7.000 profesionales de todo el país reunidos en un solo lugar. Entre nuestros ejes temáticos encontrarán control organizacional, reforma Ley 43, gobernabilidad y gobernanza de la profesión, educación e investigación. Bueno, muy buena noche, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, profe. ¿Cómo les va? ¿Y ¿Bien, bien? usted? Bien, sí, señor. Ah, bueno, me alegro mucho. ¿Cómo han estado? Bien, profe. Todo bien. Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, chicas, el día de hoy, pues les tengo una charla, la verdad no sé cuánto se demore, es una charla por parte de la DIAN no, del Consejo de Contaduría Pública, donde habla de la constitucionalidad constitucionalidad de las NIF en Colombia. Entonces me parece pertinente que lo vean, la verdad no sé cuánto dure, yo pensaría que dura por ahí 1 hora, más no creo que dure, y apenas termine la charla, continuamos con nuestra clase, si les parece. Ah, bueno, profe. Y el link para entrar. No, yo ya les voy a compartir acá, porque si yo lo tengo acá o sea, la charla es ahorita en vivo por el Face, entonces ya les voy a Les compartir recordamos de igual manera que es muy fácil formar parte de estas la, conferencias gratuitas y de los más de 45 eventos que tenemos preparados a la lo largo del pantalla, año ¿vale? a partir de enero. Vale, Sin profe. ser más, procedo a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el colombiano de contadores públicos Luis Fernando Martínez, quien también cuenta con un magíster en tributación y política fiscal de la Universidad de Medellín. Es contador público con conocimientos y habilidades en la legislación tributaria, administración financiera y derecho empresarial. Además es el vicepresidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos y el día de hoy nos hablará de las constitucionalidades de la NIF. No siendo más, cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy, no sin antes agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Laura, por darme paso a esta importante conferencia donde vamos a tener la posibilidad de compartir con todos los asistentes un tema fundamental que está cogiendo un auge importante en nuestro país.
a consecuencia de la implementación de las normas internacionales de información financiera. Consideramos que después de muchos análisis que hemos desarrollado con connotados juristas del país, hemos observado que efectivamente hay una cantidad de vicios de constitucionalidad en el proceso que se llevó a cabo en desarrollo de la Ley 1314 para la implementación de las normas internacionales de información financiera. Igualmente, me voy a referir básicamente a esa correlación que hay entre la información de carácter tributario y su vinculación con las normas internacionales. Es muy importante mirar y observar todas las consecuencias que están presentando a partir de la aplicación de estas normas, igualmente con la aplicación de la última reforma tributaria, donde nos hace una gran vinculación desde la óptica de lo tributario frente a las normas internacionales de información financiera. Pretendemos entonces, en esta hora de trabajo, 40 minutos de trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy, que hagamos un esbozo general de lo que es la problemática que se nos está presentando al interior del país con respecto a estos dos cuerpos normativos. Importante porque a través de, incluso en el desarrollo del 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, vamos a tener la posibilidad de estar acompañados de un exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Borja, quien nos va a profundizar un poco sobre esos aspectos de tipo constitucionalidad de este cuerpo normativo. Yo el día de hoy me voy a referir básicamente a los impactos que tiene desde el punto de vista tributario, para que hagamos un análisis, una disertación frente a esta problemática. Bien es sabido por todos que la posición del Consejo Nacional de Contadores Públicos ha sido una posición que nos permite hacer unas críticas permanentes cuando así lo consideramos necesarios a los sistemas que se han venido desarrollando en el país. En este caso, hemos sido muy críticos del proceso que el Gobierno Nacional ha planteado frente al reconocimiento de las normas de información financiera y su vinculación con los aspectos de carácter tributario. Es muy importante entonces que empecemos a reflexionar sobre todos estos tópicos. Nosotros consideramos que es válida la discusión de si es efectivo o no, es provechoso o no provechoso para el país el acercamiento de la norma tributaria frente a lo que trae el cuerpo normativo de las NIF. Y lógicamente, en la medida en que no consideramos que sea provechoso, pues lo diremos abiertamente, porque igual con algunos congresistas de la República hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de discutir el tema, y esto debe ser objeto de unas próximas reformas tributarias para que efectivamente el gobierno enderezca los procesos que ha venido desarrollando en las últimas reformas tributarias. Yo diría que en muchos casos con apetitos de tipo recaudativo en materia tributaria. Recordemos que a principios de la expedición de la Ley 1314 y su posterior reglamentación a través de los decretos únicos reglamentarios en materia contable, donde se acogen los ordenamientos de las normas internacionales de información financiera, el gobierno nacional a partir, o el Congreso de la República a través de la expedición de esa Ley 1314 estableció unos aspectos que son importantes empezar a analizar y que voy a esbozar en esta presentación. Para tal efecto, yo considero que debemos de empezar a hacer un análisis de tipo constitucional en torno a lo que tiene que ver con la conformación de las normas que en materia tributaria se deben de establecer o implementar en el país. Si nosotros nos referimos al artículo 338 de la Constitución Nacional, encontramos que efectivamente ese artículo 338 plantea que en tiempos de paz solamente el Congreso de la República
las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer las contribuciones fiscales o parafiscales. Sigue o continúa la norma, la ley, las ordenanzas y los acuerdos, que son básicamente los actos administrativos que se derivan de esta conformación de los tributos. Esos actos administrativos deben fijar directamente los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos como elementos esenciales de cualquier gravamen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que nos plantea la Constitución Nacional es que los tributos, y cuando hablo de tributos hago referencia a impuestos, tasas y contribuciones como parte esencial de los tributos. Los tributos, en término general, están compuestos por impuestos, tasas y contribuciones. Los tributos en general tienen que estar o tener origen en la ley. Y la ley es en un proceso que pase por el legislativo, ¿sí? Eso es muy importante como primer factor que nosotros consideramos que deben ser analizados desde el punto de vista del criterio de constitucionalidad. En ese sentido, entonces, me parece que es muy importante que nosotros establezcamos lógicamente esta primera gran diferenciación. Continúa el artículo 338 de nuestra Constitución Nacional planteando que esas leyes en el orden nacional, las ordenanzas en el orden departamental y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen tarifas a las tasas y a las contribuciones que cobren a los contribuyentes, como la recuperación de los costos de servicios que les presten o la participación en los beneficios que le proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por las leyes, por las ordenanzas o por los acuerdos. En ese sentido, entonces, considero muy importante que a la luz de este artículo 338 de la Constitución Nacional, todas estas son competencias de la rama legislativa del Estado colombiano. O sea, la rama legislativa no puede, la rama es la encargada de determinar los tributos en el país. Solo el gobierno nacional, o sea, el Ejecutivo, puede imponer tributos en casos de emergencia económica o de calamidad social, cuando se decreten estos estados por parte del gobierno nacional, como fue el caso del año 2020, como consecuencia del proceso de la pandemia, donde el gobierno nacional, al declarar el estado de emergencia social, entonces pudo emitir una serie de decretos especiales que tienen el carácter de leyes, pero que deben de ser posteriormente ratificados por el Congreso de la República y sometidos a control por parte de la Corte Constitucional y del Congreso de la República. Muy bien. Pero es el único caso en que se pueden emitir por parte del gobierno nacional, o sea, del Ejecutivo, algunos aspectos de carácter tributario. Digamos que ese es el espíritu de la Constitución nuestra. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque cuando nosotros observamos que en materia tributaria se empiezan a vincular las normas internacionales de información financiera, empezamos a observar algunos criterios que tocan la constitucionalidad. El inciso tercero del artículo 338 establece que las leyes, las ordenanzas o los acuerdos que regulen las contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado de tiempo no pueden aplicarse sino a partir del periodo siguiente al que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley o ordenanza. Eso como para terminar ese análisis del artículo 338 de nuestra Constitución Nacional. Pero igualmente, el artículo 150
de nuestro ordenamiento constitucional, específicamente el artículo 150 habla de que corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer las siguientes funciones. Y uno de los aspectos fundamentales están en el numeral 11 de ese artículo 150, cuando contempla que debe establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de administración del Estado. Cuando la norma habla de las rentas nacionales, se refiere a las rentas nacionales como ingresos de carácter tributario y no tributario. O sea, aquí hay una vinculación directa a la fuente de ingresos del Estado, que son los tributos, y los ingresos no tributarios. Esos ingresos tributarios deben de estar determinados por el Congreso de la República a través de la conformación de las correspondientes leyes. Igualmente, el numeral 12 de ese artículo 150 contempla que también le corresponde al Congreso de la República establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente las contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que se establezcan en la ley. O sea, cuando habla de ingresos tributarios y no tributarios, y cuando hace referencia a las contribuciones parafiscales, sí, está estableciendo esa categoría de ingresos dentro de los cuales se encuentran los tributos. Cuando uno entonces empieza a observar que dentro de ese marco constitucional las normas tributarias y concretamente en el aspecto correspondiente al impuesto de renta y complementarios, encontramos que el Estatuto Tributario, en su artículo primero, en desarrollo de esos marcos de carácter constitucional, establece en ese artículo primero lo siguiente. La obligación tributaria sustancial, en el caso del impuesto sobre la renta y complementarios, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene como objeto el pago del impuesto. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Cuando la norma del Estatuto Tributario en su artículo primero establece que esa obligación de carácter sustancial en el marco de la Constitución Nacional, ¿sí?, y en desarrollo de ella misma, establece que los presupuestos de hecho generadores de la obligación sustancial de pagar el impuesto tienen que estar contemplados en la ley y expedidos lógicamente por el Ejecutivo, por el Congreso de la República, o sea, por el Poder Legislativo, ¿sí? Y concretamente entonces le dice, para que exista un impuesto, tienen que haber unos presupuestos que están contemplados en la ley que le dan origen a la obligación sustancial de que el contribuyente tenga que pagar un impuesto y que el Estado pueda recaer sobre ese contribuyente para obligarlo mediante todos los medios persuasivos y coercitivos para que ese contribuyente cumpla con esa obligación sustancial de pagar ese impuesto. Ahí está pues el origen de la obligación sustancial del impuesto sobre la renta y complementaria. Dice igualmente el artículo número 2 del Estatuto Tributario que son responsables del impuesto los sujetos respecto a de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial, ¿sí? Y entonces ahí hay que recurrir a que en materia tributaria existen efectivamente unos presupuestos que dan origen a la obligación sustancial y existen unos elementos que le dan la naturaleza y la connotación al impuesto correspondiente. Para el caso del impuesto sobre la renta, pues básicamente la ley tiene que definir con claridad quién es el sujeto activo, quién es sobre quien recae la carga tributaria, quién es el encargado de administrar el tributo, el sujeto pasivo es sobre quien recae la carga tributaria, el hecho generador, el hecho imponible, la tasa impositiva, etc.
¿sí? Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos sobre los cuales recae la obligación sustancial del impuesto de la renta? Son los sujetos pasivos denominados contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, con las connotaciones que trae igualmente el estatuto tributario. Entonces, observen ustedes, señores colegas y compañeros, que hay unos elementos objetivos y hay unos elementos subjetivos en el caso de la conformación del impuesto a la renta. Elementos objetivos, aspecto material, el ingreso que puede constituir un incremento en el patrimonio del contribuyente como requisito sustancial, como presupuesto de hecho generador de la obligación sustancial de pagar el impuesto. ¿Quién es el elemento subjetivo? El elemento subjetivo es el sujeto activo, que es quien va a administrar o recaudar ese tributo. Hay un aspecto temporal, ¿sí?, dentro de los elementos objetivos del impuesto. Ese aspecto temporal tiene que ver con el periodo fiscal sobre el cual se va a cobrar el impuesto a la renta, y encontramos ahí el segundo presupuesto de hecho generador de la obligación sustancial de pagar el impuesto. El primero, el ingreso que cumpla las condiciones, como es el que esté en condiciones de producir un incremento neto en el patrimonio del contribuyente. Y el segundo presupuesto de hecho es el periodo fiscal, que el ingreso se haya realizado en el año periodo fiscal. Y importante, la norma también establece el criterio de la realización de ese ingreso. Y vamos a ver que la realización del ingreso cambia sustancialmente con el nuevo marco técnico normativo de la NIF. Viene otro aspecto espacial del impuesto sobre la renta, que está contemplado en el artículo 24 del Estatuto Tributario, cuando habla de qué tipo de ingreso que va a conformar la renta es el que va a ser objeto de gravamen. Y ahí está claramente establecido en el artículo 24, y es las rentas de fuente nacional, ¿sí? Artículos relacionados con él, el 7, el 8 del Estatuto Tributario, el 12, 13 y 14 del mismo Estatuto. Y eso tiene que ver con un elemento subjetivo que recae esa obligación sobre el sujeto pasivo, ¿sí? Hay otro elemento objetivo del impuesto que tiene que ver con los aspectos de carácter cuantitativo, ¿sí? Y los aspectos objetivos de carácter cuantitativo son los que determinan la base gravable, o sea, la depuración de la base gravable contemplada básicamente en el artículo 26 del Estatuto Tributario, que es la renta líquida gravable sobre la cual o por la cual está conformada por una depuración del ingreso para llegar a esa renta líquida gravable, y como elemento subjetivo a eso se denomina hecho generador del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, importante en este desarrollo o análisis que hacemos, mire que partimos de la Constitución y vámonos entrando en el Estatuto Tributario, y después vamos observando la vinculación de ese Estatuto Tributario con el ordenamiento de normas internacionales de contabilidad. Muy bien. El artículo 26, entonces, es el gran artículo que establece todos los presupuestos de hecho generadores de la obligación sustancial de pagar el impuesto. Y es el que soporta totalmente la carga tributaria y el hecho generador del impuesto, ¿sí? Esa depuración de la renta gravable, como lo plantea el artículo 26, nos va a permitir establecer la base gravable imponible, ¿sí? La base gravable imponible. Pero más que esa depuración de la base gravable, yo quiero hacer referencia a que dentro de ese criterio del artículo 26 del Estatuto Tributario se están contemplando unos aspectos fundamentales que tienen que ver con los presupuestos de hecho generadores de la obligación sustancial de pagar el impuesto, y que esos elementos o esos presupuestos de hecho que generan la obligación sustancial, o sea, aquellos que el Estado soporta para poder obligar a la carga tributaria, están siendo afectados con el nuevo ordenamiento de las normas internacionales de información financiera, y que
bajo la perspectiva que vamos a analizar ahora, vamos a encontrar o a concluir que todos esos aspectos fundamentales del hecho generador de la obligación sustancial se pueden ver afectados con criterios de carácter constitucional. ¿Sí? Vamos a analizarlo más adelante. Miremos e identifiquemos en el artículo 26 del Estatuto Tributario, identifiquemos claramente cuáles son los presupuestos de hecho generadores de la obligación sustancial de pagar el impuesto. Establece claramente el artículo, y lo voy a leer literalmente porque aquí hay que hacer un análisis y una interpretación más sistemática y no simplemente una interpretación exegética dentro de ese criterio de la hermenéutica jurídica o que nos da los elementos de hermenéutica jurídica que tiene nuestro ordenamiento constitucional. ¿Sí? Leamos y vamos a hacer la interpretación no exegética, sino una interpretación más sistemática de lo que está contenido en este artículo 26. Dice, los ingresos son la base para determinar la renta líquida gravable. La renta líquida gravable se determina así, de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, aspecto importante, realizados en el año periodo gravable. Entonces, el hecho de que los ingresos, para que puedan ser objeto de gravamen en el impuesto sobre la renta durante un periodo gravable que en Colombia es enero 1, diciembre 31 del respectivo año correspondiente año o periodo gravable, esos ingresos tienen que ser realizados dentro de ese año periodo gravable. Primer elemento importante desde el punto de vista de la obligación sustancial de pagar el impuesto. Si el ingreso no está realizado dentro del año o periodo gravable, no puede ser objeto de gravamen, ¿sí? Y entonces nos tendremos que detener para poder entender qué es realizado, a ver qué define la ley tributaria desde el punto de vista de la realización del ingreso. Si ustedes ven, observan hacia dónde voy, hacia el criterio de la realización del año periodo gravable. Y el otro elemento que es importante desde el punto de vista del origen de la obligación sustancial de pagar el impuesto es el que ese ingreso sea susceptible de producir un incremento neto en el patrimonio del contribuyente. Y ser susceptible es que puede incrementar el patrimonio, aunque no necesariamente lo vaya a incrementar, ¿sí? En el momento de su percepción, como lo dice la norma, y lógicamente que no haya sido expresamente exceptuado, ¿sí? Esa característica o connotación de los ingresos como elemento fundamental de la base gravable y como presupuesto de hecho de la obligación sustancial nos va a permitir entonces establecer con claridad cuáles son los elementos constitucionales que tiene en materia tributaria el impacto de las normas internacionales de información financiera. No me voy a detener en el resto del artículo porque lo que sigue es la depuración de la base gravable, que ya digamos que es un elemento adicional y consecuente de la aplicación de este ordenamiento tributario. ¿Sí? Yo quiero entonces hasta ahí dejar dos conceptos muy importantes. Uno, que la ley tributaria que los tributos se tienen que conformar a través de leyes por parte o provenientes del legislativo del país. Segundo, que hay unos elementos fundamentales para determinar la carga tributaria de los contribuyentes dentro del criterio de la política fiscal del país, y dentro de ese criterio de la carga tributaria está un elemento fundamental, que el impuesto sobre la renta específicamente va a recaer única y exclusivamente sobre los ingresos que cumplen unas características fundamentales en la estructura tributaria. Esos ingresos, su primera característica, para resumir, es debe estar realizado en el año periodo gravable. Y segundo,
que el ingreso sea susceptible de producir un incremento neto en el patrimonio del contribuyente. Muy bien. Viene entonces un aspecto importante. Ya dejando un poco a un lado la conformación de la ley tributaria en materia del impuesto sobre la renta y ya empezando a entrar un poquito en el tema de lo que nos viene planteando la norma internacional de información financiera frente a los criterios que van a ser objeto de este análisis análisis de carácter constitucional de los elementos que podemos estar planteando hoy al concluir esta charla. Lo primero que establecemos es que el artículo 4 de la ley 1314, que es la que incorpora o modifica las estructuras contables del país, establece un criterio fundamental. Un criterio fundamental que está siendo violentado, lógicamente, por los ordenamientos tributarios. Está empezando a generar unos choques de trenes entre la ley tributaria y la ley que establece el ordenamiento de carácter mercantil. Nos encontramos entonces con que este artículo 4 lo que pretendía era manejar un criterio de independencia normativa. Entonces la norma decía, las normas expedidas, o dice mejor, expedidas en desarrollo de esta ley, ¿cuáles son las normas que se desarrollaron, expidieron en términos de esta ley? Pues las NIF, ¿sí? Porque las NIF se expidieron en desarrollo de la ley 1314, ¿sí? Esas normas que se expidieron en términos de esta ley únicamente tendrán efectos impositivos cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. Ahí hay un aspecto importante para interpretar el tenor de esa norma, y es que solamente las NIF van a tener efecto tributario cuando la ley tributaria en forma expresa remita a ellas, o cuando por ausencia normativa, como bien lo plantea el Código Civil colombiano en materia de hermenéutica jurídica, cuando está haciendo interpretaciones de carácter hermenéutico, dice que cuando no hay una regulación expresa en un caso específico sobre un tema a tratar, entonces la norma tiene que recurrir, o el intérprete de la norma tiene que recurrir a normas accesorias o relacionadas con ella para poder regular lo que se pretenda analizar en un momento determinado. Seguía el artículo 4 de la ley 1314 estableciendo que esta independencia normativa tiene que ser de doble vía, al establecer, o la podemos interpretar al establecer que, a su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos de carácter fiscal. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal, ¿sí? Únicamente para fines fiscales, cuando presenten incompatibilidad entre las normas contables y la de información financiera con las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. ¿Qué significa eso? Que si hay una contradicción entre la norma contable y la norma tributaria, va a prevalecer para efectos tributarios las normas tributarias. Digamos que hasta ahí la cosa es clara, pero si nosotros lo relacionamos con lo que digo en el inciso anterior, encontramos que abre una puerta a la norma, la ley 1314, de que en el momento en que la norma tributaria quiera vincular algún aspecto de las normas NIF en la determinación del impuesto, lo puede efectivamente hacer, permitiéndolo el artículo 4 de la ley 1314. Termina el artículo 4 con lo más importante que tiene la ley 1314, visto desde una interpretación más teológica, digámoslo, ¿sí? Si estamos hablando en términos de hermenéuticos, ¿sí? De una interpretación mucho más amplia, de una razón de ser de lo que pretenden las normas. Dice, en su contabilidad y en los estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos
las revelaciones y las conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. Yo solamente me voy a referir a este inciso cuarto del artículo cuarto de la ley 1314 en un aspecto que en su lectura yo invito a los colegas contadores y tributaristas que hagan una interpretación más sistemática de este artículo. En su contabilidad, ¿yo qué hago en la contabilidad? Primera pregunta, ¿qué hago yo en la contabilidad? Pues la respuesta es simple, lo que hacemos todos los días. En la contabilidad reconocemos hechos económicos. Ah, bueno, ¿y cómo reconozco los hechos económicos? Sería la pregunta. Y a mí no me cabe la menor duda que la única forma de reconocer hechos económicos en la contabilidad es a través de registros contables, ¿sí? A través de procesos de registro contable, ¿sí? Lógicamente, entonces, cuando la norma dice que en su contabilidad los entes económicos reconocerán, lo deben hacer por medio de registros contables. Y me queda también muy claro que en los estados financieros lo único que nosotros hacemos es revelar información y resultados. Por lo tanto, entonces, habrá que interpretar este inciso cuarto del artículo cuarto en ese sentido, que en la contabilidad yo reconozco a través de registros contables y que en los estados financieros yo revelo a través de notas a los estados financieros. No me queda la menor duda y eso está contemplado en el ordenamiento de las normas internacionales de información financiera e igualmente estaba contemplado en nuestro querido decreto 2649 del año 1993, que ahí lo que yo hago es un reconocimiento, una revelación, perdón, de información financiera a través de notas a los estados financieros. Y que si hay un choque de trenes entre las normas de contabilidad y las normas de información financiera, de normas tributarias, perdón, lo debo de subsanar básicamente a través de conciliaciones de carácter fiscal o de carácter tributario. Pero esas conciliaciones no son más que una revelación desde el punto de vista de los estados financieros, pero desde el punto de vista de la contabilidad no me cabe la menor duda que en la contabilidad esas conciliaciones, como se deben de reconocer, se deben de hacer a través de registros contables. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros pretender que la conciliación fiscal entre las normas de información financiera y las tributarias sea una hojita cualquiera de Excel, porque tendría o perdería de carencia todas y absolutamente todas los medios de prueba de ese proceso de conciliación. A mi modo de ver, lo que el intérprete quiso decir con este inciso cuarto del artículo cuarto de la ley 1314 es que la conciliación fiscal debe estar registrada al interior de la información de carácter financiero. Muy bien. Lógicamente, vale la pena establecer un aspecto fundamental y es mirar el origen constitucional de las leyes, ¿sí? Para enfrentarlo con el origen constitucional de las normas tributarias. Ya vimos el origen constitucional de las normas tributarias. El origen constitucional de las normas tributarias está dado en la ley y está a través del Ejecutivo, del Legislativo, y que solo el Ejecutivo puede hacer uso de facultades extraordinarias y emitir normas de carácter tributario en casos de emergencia económica y social o sanitaria, como lo que ocurrió el año anterior. Muy bien. ¿Cuál es el origen constitucional en eso que podríamos denominar la pirámide de Kelmes? ¿Sí? Cuando nosotros planteamos en la pirámide de Kelmes, encontramos que lo más alto en la cúspide de la pirámide son los tratados internacionales. Entonces uno diría, ¿será que las normas internacionales de información financiera, por ser de carácter internacional y emitidas por un órgano extranjero, están en esa cúspide de la pirámide de Kelmes? Pues la respuesta es rotundamente
No, porque las normas internacionales de información financiera no son objeto de un tratado internacional de Colombia con ningún país. Y no lo puede ser porque es que el origen de la formación de las normas internacionales de información financiera es un origen de carácter privado, porque el IASB es una entidad de carácter privado, ¿sí? No es una entidad de carácter gubernamental de ningún país, es una entidad de carácter privado. Y el país en nuestra Constitución establece que solo puede Colombia celebrar tratados internacionales o convenios internacionales con países y no con órganos de carácter privado. No me cabe la menor duda que no es objeto de un origen constitucional las NIF en un tratado internacional. Por eso, efectivamente, el país tuvo que recurrir a terceros. Yo no sé cuando alguien recurre a un tercero para que haga a nombre de él una actividad, pues yo dejo un interrogante. Algunos los llaman testaferros, otros los llaman contratos demandantes, los llaman mandantes, otros los llaman, bueno, hay varias modalidades en nuestra estructura organizacional. Yo no quiero referirme ni denominar o asociar a ninguno de esos términos lo que hizo el gobierno nacional. Cada quien lo analizará desde su modo o punto de vista, si eso es simplemente un contrato de mandato, si fue un mandado que le entregó el gobierno nacional a un tercero para que hiciera la contratación de las normas internacionales de información financiera con el IASB, o si fue simplemente un testaferrato, no sé cómo denominar eso, ¿sí? A mí lo que sí me parece es que no fue un proceso claro ni de cara al país. El país simplemente utilizó a un tercero para que pudiera contratar con un particular del exterior unas normas internacionales, el uso de unas normas internacionales de información financiera, para que a su vez el gobierno nacional pudiera contratar con ese tercero, ¿sí?, la implementación de esas normas, ¿sí? Ahí hay una cosa que el legislador deberá de analizar. El legislador, no, la parte jurisdiccional del país debería de analizar en su debida instancia. Yo no me quiero referir a ese concepto, ¿sí? Resulta que entonces, si no es un tratado internacional, ¿qué es? No, simplemente es un ordenamiento de la Ley 1314. La Ley 1314 se desarrolló por el gobierno nacional. Decía yo ahora, en la máxima pirámide en la máxima punto de la pirámide de Kelsen están los tratados internacionales. El segundo nivel es la Constitución Nacional. El tercer nivel son las leyes que conforma el Congreso de la República. Resulta que la Ley 1314 se conformó a través de una ley, pero no emitió las NIF, sino que dijo la Ley 1314: delego en el Gobierno Nacional que haga un estudio de las mejores normas en el contexto internacional para que sean aplicadas en las prácticas contables de Colombia, ¿sí? Pero esa delegación de funciones le está diciendo es que el Gobierno Nacional debería, en desarrollo de la Ley 1314, emitir unos decretos de carácter reglamentario de la Ley 1314 para expedir los ordenamientos de carácter mercantil en materia de normas internacionales, de normas de información financiera, en este caso, normas internacionales de información financiera. Y efectivamente, cuando nosotros recurrimos al DUR, al Decreto Único Reglamentario en materia contable, nos encontramos efectivamente de que es un decreto reglamentario, una ley. Bien, aquí empieza pues la controversia de constitucionalidad, ¿sí? Si las normas NIF son implementadas en Colombia a través del decreto reglamentario, los decretos reglamentarios, óigase bien, los decretos reglamentarios son expedidos por el Ejecutivo,
por el Ejecutivo, o sea, por el Gobierno Nacional. En tanto que las leyes son emitidas por el Congreso de la República. Y efectivamente, en materia tributaria, el origen de la obligación sustancial debe estar en la ley a través del legislativo. Muy bien. Hasta ahí, digamos que los análisis de origen de cada una de las normas. ¿Dónde viene el grave problema? El grave problema viene en una norma que sale del Congreso de la República con el enfoque tributario, ¿sí? Y que modifica o mejor incorpora o adiciona al estatuto tributario el artículo 21-1 de ese estatuto. ¿Y qué dice el artículo 21-1? El artículo 21-1, digamos que es el origen, óigase bien, el origen de la desaparición de las normas internacionales. Es el origen de acabar con un proceso que empezó el gobierno nacional a través o a partir del año 2014. Es el principio del fin para mí, a mi modo de ver. ¿Con qué quiero decir con eso? Que el gobierno nacional le está apuntando a las cosas sin un norte claro, Y que tanto los señores del Consejo Técnico, cuando plantean algunos conceptos, o el gobierno nacional cuando establece algunos criterios en las reformas tributarias, le estamos pegando a cosas totalmente distintas. ¿Sí? Miremos qué dice el artículo 21-1. El artículo 21-1, digamos que se establece en desarrollo del artículo 4 de la ley 1314. Y lo hace por vía general. ¿Por qué por vía general? Porque veíamos que en el artículo 4 de la ley 1314 decía las normas tributarias, las normas NIF solo pueden tener efectos tributarios cuando la norma tributaria haga referencia a ello, lo plantee, ¿no es cierto? Y resulta que el artículo 21-1 está diciendo, venga, las normas de información financiera NIF las voy a vincular al aspecto tributario, pero las puedo sacar del aspecto tributario igualmente en cualquier momento. Sigue manteniendo esa aparente contradicción de un cuerpo normativo o de una separación de un cuerpo normativo con respecto a otro. Miremos, establece el artículo 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, entonces, ojo, primer análisis, ya muy exegético de lo que es esta norma, un análisis de carácter exegético. Solamente este artículo tiene que ver con renta, impuesto de renta y complementarios. ¿Sí? Sigue el artículo diciendo, en el valor de los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Nótese que aquí hay unos elementos de los estados financieros que a su vez los amarra a elementos del impuesto sobre la renta y complementarios y hace una gran vinculación entre ellos. ¿Sí? Muy bien. Coma, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad. Entonces ya le está diciendo, no son todos los contribuyentes del impuesto a la renta, sino solamente los contribuyentes del impuesto a la renta que estén obligados a llevar contabilidad. O sea, los no obligados a llevar contabilidad están por fuera de este esquema, están separados de este esquema. ¿Sí? En ese sentido, entonces, me parece que la norma hay que leerla, interpretarla adecuadamente. ¿Y qué va a pasar con esos contribuyentes obligados a llevar contabilidad con respecto al impuesto sobre la renta? En el caso de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos, de los costos y de los gastos. ¿Qué va a pasar con respecto a eso? Entonces la norma le dice, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia.
no me cabe la duda de que los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia son las NIF. Entonces le está diciendo, venga, vamos a vincular en los conceptos de reconocimiento y los conceptos de medición que traen las NIF en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad respecto a activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Sí? A esos conceptos o elementos que conforman o que determinan la carga tributaria de los contribuyentes. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí me parece que hay una correlación clara de las normas tributarias o una vinculación clara de las normas de información financiera hacia las normas tributarias. Una vinculación que lo que hace es acabar con la independencia normativa que planteaba el artículo 4 de la Ley 1314 del año 2009. En todo caso, dice el último inciso de el último párrafo del primer inciso del artículo 21-1 del Estatuto Tributario. En todo caso, la ley tributaria puede disponer en forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314. Entonces, miren cómo nos pivoteamos, ¿sí? Cómo nos pivoteamos entre norma tributaria, norma NIF, y norma NIF, norma tributaria. Nos vamos pivoteando entre un cuerpo normativo y otro, ¿sí? Igualmente, el parágrafo primero es mucho más específico, ¿sí? Y le dice, señores, todos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos del caso, deberán tener estable de acumulación o de venta. Y entonces, cuando el parágrafo primero del artículo 21-1 del Estatuto Tributario le dice que esos elementos de la determinación de la carga tributaria los debe tener en cuenta con el criterio de la base contable de acumulación y devengo, está haciendo relación única y exclusivamente a un elemento fundamental que tiene que ver con el presupuesto de hecho generador de la obligación sustancial de pagar un impuesto. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, está haciendo referencia al primer inciso del artículo 26-1 del Estatuto 26 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que contempla los elementos sustanciales para poder obligar a la carga de carácter tributario. ¿Sí? Entonces, miremos la vinculación y el hilo conductor que lleva. Por un lado, la ley tributaria, en la Constitución dice que la ley tributaria, la tributación tiene que estar en la ley. La ley tributaria establece los elementos esenciales de la obligación sustancial de pagar el impuesto y efectivamente dice que esos presupuestos de hecho generadores de esa obligación sustancial están contemplados en el artículo 26 y uno de ellos es la realización del ingreso. Y en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario y establece que la realización del ingreso se debe entender para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad en el impuesto sobre la renta complementario bajo el criterio de acumulación o de venta. O sea, realizo el ingreso bajo el criterio de la acumulación y de venta. Pero establece igualmente una definición de qué es deber. Y aquí sí yo quiero hacer una gran precisión frente a algunos expositores de este tema y algunos que hablan del tema. Es que el tema del devengo es lo mismo que la causación. No, señores contadores. Devengo no es lo mismo que causación. Son dos cosas distintas. La causación estaba establecida claramente, el concepto de causación, en el artículo 27 y 28 para los ingresos del Estatuto Tributario, ¿sí? Y establecía claramente que la realización del ingreso en las personas naturales era por caja, cuando decía que los ingresos se entendían realizados cuando se pagaban efectivamente en dinero o en especie o mediante otra forma que equivalga a un pago. Eso decía el Estatuto
tributario, ¿sí? Y que por lo tanto la excepción de la caja era los obligados a llevar contabilidad para quienes entendían realizado el ingreso cuando se causaba. Y decía la norma que la causación tenía que ver con que naciera el derecho a exigirse su pago aunque efectivamente no se hubiese pagado. Eso era lo que decía la norma, ¿sí? O sea, causación tiene un elemento fundamental, que es que yo debo registrar y reconocer no por caja, sino cuando nazca la obligación, aunque efectivamente no haya habido flujo de recursos dinerarios o de recursos económicos, ¿no es cierto? O sea, debo de causar aunque no haya habido flujo de caja, ¿sí? Ahora, aquí la norma me dice que ya no se llama causación, sino que se llama devengo, pero no es un cambio semántico, es un cambio de fondo, sustancial, porque miremos lo que dice el parágrafo primero de ese artículo. La base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa en los periodos en que estos efectos tienen lugar, incluso si los cobros o pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Hasta ahí a mí no me cabe la menor duda de que efectivamente, causación y devengo, digamos que es similar, pero solamente hasta ahí, ¿sí? Miremos que la norma establece, la norma continúa. Estoy pegando a coger una pluma aquí con un puntero láser. Muy bien. Entonces, esto que estoy señalando aquí, la cual describe los efectos de las transacciones hasta aquí, es lo mismo que la norma tributaria decía anteriormente, como causación, ¿correcto? Como causación, muy bien. O sea, perdón. Muy bien, esto es causación, pero la norma dice a continuación, cuando se utilice la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimientos previstos para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que les sean aplicables al obligado de actividad. Entonces, ojo, para mí, devengo tiene dos alcances. El concepto de acumulación o devengo tiene dos alcances. El uno que coincide con lo que era causación, que lo señalo aquí hasta este párrafo. Y un segundo elemento fundamental para definir el devengo, y es que cualquiera de los elementos a los que yo le vaya a aplicar el criterio del devengo tienen que satisfacer las definiciones y los criterios de reconocimiento que establecen la NIF para esos elementos. Entonces, el devengo tiene un poquito más allá de lo que era la causación. Tiene el mismo criterio que tenía de reconocimiento temporal del hecho económico. Pero además, el devengo tiene que satisfacer las necesidades, las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos de acuerdo con los marcos técnicos normativos. Entonces, para que vamos concluyendo el día de hoy, porque esto da para mucho más, ¿no es cierto? Sí, da para mucho más análisis. Entonces, lo primero es que nosotros debemos de tener en cuenta, lo primero fundamental a tener en cuenta es que me cambia el concepto de devengo. Entonces, por ejemplo, pongamos un caso práctico de cuál es la diferencia entre causación y devengo. Resulta que yo vendo una propiedad, planta de equipo. Vendo un bien inmueble. Resulta que el bien inmueble
O vendo una mercancía, para que no nos metamos con el bien inmueble que puede tener un tratamiento por excepción, ¿sí? Vendemos una mercancía. Yo estoy ubicado en la ciudad, hoy en la ciudad de Cúcuta, desde donde vamos a transmitir el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, y allá está ubicado nuestro máster de transmisión. Hoy estoy en Cúcuta. Y resulta que vendo mercancías frente para despachar hacia la ciudad de Medellín o de Bogotá, ¿no es cierto? Muy bien. Resulta que yo emito mi factura de venta el día de hoy, desde aquí, desde la ciudad de Cúcuta. Emito mi factura de venta. Muy bien. Al emitir mi factura de venta, yo se la entrego al transportador, se la mando a mi cliente vía electrónica, porque es una factura electrónica. Genero la factura y le mando al cliente la factura y el documento de factura. Resulta que el cliente recibe la factura, pero no ha recibido la mercancía, ¿no es cierto? Entonces la pregunta muy clara es la siguiente. ¿Qué tengo que hacer yo si hoy tengo cierre y es diciembre 31 de un año cualquiera? Emití la factura, se la entregué la mercancía al transportador y vendí, como dicen en los criterios comerciales, SIF. O sea, vendí en el sitio de despacho o de entrega de la mercancía a mi cliente. ¿Cuándo la vendo? Cuando el cliente, ¿cuál es mi condición de venta? De que yo le entrego al cliente en la ciudad de Medellín. ¿Sí? Resulta que hoy se le entrego a un camión en la ciudad de Cúcuta. Le entrego y le mando electrónicamente la factura al cliente en Medellín. La pregunta es, ¿hay venta? Hoy, 31 de diciembre, que emití la factura. ¿Hay venta? No hay venta para mí todavía, aunque haya emitido factura electrónica hoy, 31 de diciembre del año XX. No hay venta. Había venta, sí, cuando no existía el artículo 21-1, porque la norma establecía que la venta se configuraba con la emisión de la factura. Resulta que cuando me dice que el devengo tiene que satisfacer las definiciones del elemento, yo estoy hablando de un elemento que se llama inventario. Y el elemento y la definición de activo en la norma internacional tiene que ver con el concepto de posesión del bien desde el punto de vista de generación de ingresos o de estar en capacidad de generar ingresos y vinculado sustancialmente al criterio de riesgo. Resulta que como mi compromiso de venta es entregar en Medellín, yo se la entregué al transportador, emití la factura, todavía tengo el riesgo de la mercancía en mis manos. Solamente transfiero el riesgo cuando el cliente transportador le entregue al cliente en Medellín la venta correspondiente. O sea que la factura, de acuerdo a la satisfacción de satisfacer el criterio de la definición del elemento inventarios, es cuando yo le entregue el inventario al cliente en Medellín. De lo contrario, esa mercancía que va de Medellín a Cúcuta, a pesar que de Cúcuta a Medellín, perdón, a pesar de que tiene factura de venta, no hay devengo todavía porque yo soy responsable de la mercancía hasta que no se la entregue al cliente. Todavía no hay una satisfacción del concepto de definición de activos en ese elemento. Por lo tanto, el activo es mi responsabilidad y si está bajo mi responsabilidad, no hay venta aunque haya factura de venta. Muy clara la norma y la interpretación. ¿Qué cambia frente al ordenamiento anterior? Que antes la factura de venta era suficiente para configurar la venta. Ahora es necesario la transferencia de dominio y más de dominio, la transferencia de riesgos y beneficios económicos al nuevo tenedor del activo, al nuevo poseedor del activo. Por lo tanto, me cambió el criterio de
realización en el marco del artículo 21 como elemento sustancial de la obligación de pagar el impuesto, que está constituida en una norma. ¿Y quién me lo cambió? Pues una NIF que está en qué cuerpo normativo, en un decreto reglamentario. Entonces mire el riesgo de constitucionalidad tan grande que hay. Resulta que el IASB emite una NIF, la NIF 21, la NIF 22, cualquier NIF que emita. Esa NIF, ¿quién la reconoce en el país? ¿Por qué procedimiento se reconoce esa NIF en el país? Resulta que esa NIF en el país la reconoce por recomendación de los señores del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Como ente normalizador, el Gobierno Nacional la acoge mediante decreto reglamentario. Inmediatamente, a la luz del artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, entra a operar en materia tributaria. Y entonces, ¿qué ocurre, señores colegas contadores? Que el Gobierno Nacional está haciendo reformas o puede hacer reformas tributarias sin que pase por el legislativo, simplemente a través de decretos de carácter reglamentario. Y para mí eso es violatorio de la Constitución Nacional. Es violatorio de que una norma de carácter internacional acogida por el Gobierno Nacional de turno la implemente por decreto reglamentario, violentando la Constitución Nacional, afectando criterios constitucionales. Y ahí es donde empezamos a encontrar unos conceptos contrarios y unas normas contrarias al ordenamiento constitucional. Vamos a tener la posibilidad de que el exmagistrado Ramiro Borja nos explique un poco más desde lo jurídico, porque yo no tengo esa formación jurídica, y él sí nos puede aclarar estos elementos que son fundamentales, y a esto nos vamos a referir en nuestro 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, donde efectivamente tendremos la posibilidad de debatir a fondo toda esta problemática que se está generando con este nuevo ordenamiento jurídico. En ese sentido, si el Estado colombiano no quiere que esa norma NIF se aplique, que ha sido emitida por un decreto reglamentario, no se aplique en materia tributaria, sí tendrá que ir al Congreso de la República para que emita una ley tributaria que lo separe de ese ordenamiento. Porque esta remisión de norma tributaria hacia norma internacional de información financiera es totalmente inconstitucional e inconveniente para las empresas del país. Eso es uno de los aspectos que vamos a debatir en esta norma. Eso es un solo ejemplo de los impactos de inconstitucionalidad que tiene esta normativa. ¿Sí? ¿Qué pretendemos nosotros? Es destapar todo esto que hemos encontrado en nuestra legislación tributaria y que inconvenientemente esa vinculación de esa norma tributaria a la norma internacional lo que va a perjudicar es el país. Me parece grave para los señores congresistas, como en algunos de ellos se lo hemos dicho, entregaron la soberanía de legislar en materia tributaria al gobierno nacional y, más grave aún, a un órgano internacional de carácter privado. Ahí estamos afectando y alterando sustancialmente la soberanía nacional, a lo que debemos nosotros los contadores públicos pronunciarnos en el próximo 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, porque es inconveniente desde el punto de vista social, económico y institucional del país. Estamos entregando nuestra soberanía nacional a unos organismos emisores de normas internacionales por una estructuración de la información financiera y de la información tributaria sin coherencia y sin ver un norte adecuado y sin mirar las necesidades que tienen de información el país a su interior. Muchas gracias, y si hay preguntas, con mucho gusto las podemos resolver. Yo sé que el tema es muy amplio, pero va a ser objeto de debate en nuestro próximo 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, que estamos a poco tiempo de efectivamente iniciar sus sesiones con una confirmación del señor ministro de Industria, Comercio y Turismo,
Prismo, quien nos va a acompañar en la instalación de nuestro máximo. Bueno, chicas, pues de nuevo, buena noche, espero que se encuentren muy bien. Cuéntenme qué tal les pareció la charla y si tienen pues alguna pregunta con relación a esta, pues me gustaría saber si la tienen. Profe, la charla está buena, ¿no? Pues preguntas no. Bueno. Está bueno. Bueno. ¿Y Eliana? No, profe, tampoco. Bueno. Entonces, bueno, para contextualizar un poco, el objetivo de la charla es que, a pesar de que la ley 1314 es del año 2009, es decir, estamos hablando casi 12 años ya, se pueden evidenciar que hay algunos aspectos que no concuerdan con esta ley. Por ejemplo, lo que decía acá el doctor Luis, decía que, entonces, ¿cómo hago? Si yo voy a presentar IVA, por ejemplo, a mí el IVA me dice, bueno, para usted ingreso es en el momento que emite la factura, ¿sí? Pero ya allí la ley por el decreto único reglamentario me dice, no, 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 usted va a tener en cuenta el ingreso bajo las NIF. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Lo registro como un ingreso o no? Por ejemplo, para el caso que contaba él, digamos un ejemplo, el 25 de diciembre le emitió una factura, bueno, el 26 de diciembre metió una factura electrónica y envió la mercancía. Bajo las NIF, pues el ingreso no se entiende realizado hasta que yo transfiero el riesgo del bien al comprador o a mi cliente, ¿sí? Entonces, en ese riesgo todavía no está transferido al comprador. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien me decía cuando le estaba haciendo una declaración de IVA precisamente, no, Miguel, es que nosotros trabajamos por proyectos y este proyecto no se ha terminado de ejecutar. Entonces nosotros podemos identificar la realización del ingreso. Yo le dije, pues se podría hacer así, pero el problema es que si la DIAN nos requiere, pues nosotros tendríamos que darle explicaciones y recuerde que usted no ha presentado las declaraciones en las periodicidades que son. Entonces yo le sugiero mejor que registre ese ingreso de acuerdo pues a lo tributario, no a lo contable. Cuando me refiero a lo tributario, pues es decir, es a lo que me indica a mí la DIAN bajo el ingreso del IVA o bajo qué se considera tributariamente ingreso. ¿A qué quiero llegar? Por eso el doctor Luis también habla de la conciliación fiscal que yo debo de hacer entre la diferencia entre lo contable y lo tributario y llevar bien claro esas diferencias, yo cómo las llevo. Bueno, ese era el objetivo de la charla y es bueno que ustedes escuchen otras personas cuando pues se tocan estos temas, porque no siempre pues que seamos nosotros, o muchas veces por los temas de las clases pues no se dan estas charlas. Entonces pues por tal razón pues yo las cité pues a esa charla para que se viera evidenciado cómo al transcurrir pues algún tiempo todavía se encuentran, por decirlo así, algunos vacíos en la norma que nos rige a nosotros. Nosotros, pues eso es lo que les espera a ustedes. Es decir, nosotros cada día va cambiando algo, cada día va cambiando algo y nosotros debemos estar pues bastante prestos a revisar los cambios, ¿listo? Por ejemplo, hubo un artículo que empezó a regir a partir de hace un mes, ¿sí? El artículo 911 del Estatuto Tributario, donde toca un tema de régimen simple y hay un cambio. Y esto se lo vamos a ver pues el día de hoy. Bueno, entonces pues ese era el objetivo de la charla. Entonces, bueno, chicas, teniendo en cuenta eso, pues buena noche de nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, recuérdenme, porfa, en que nos habíamos quedado la clase pasada, la sesión pasada que habíamos trabajado. Creo que les había dejado un taller, ¿no? Si no estoy mal. Sí, profe, tocaba subirlo a la plataforma, pero está dañada, entonces yo lo envié por correo. Listo, no hay Pero problema. como ayer otra vez, pero pues ya parece que corre detrás. Bueno, no hay lío. Entonces, bueno. Y Profe, Eliana, pero la que habilitaste era para subir el pasado, o sea, el taller pasado. pues la verdad no recuerdo, pero Porque pues la verdad yo subí, pero el primer taller, y yo pues estaba esperando que en semana 3, o sea, en esta semana, nos habilitaras para subir el segundo taller. Me lo imaginé así. bueno, Y yo subí, fue el primer taller, profe, la verdad. entonces Sí, ya, profe, yo también, el primero.
Toca, el segundo está ahí, pues ya está listo. Bueno, bien. Entonces, bueno, no hay problema. No hay problema. Entonces ya vamos a hacer la claridad hoy de qué taller vamos a subir en ese espacio, en el espacio que yo voy a habilitar hoy. Me gustaría que me contaran pues cómo les fue con el taller, si quieren que lo revisemos y lo desarrollemos juntos. Bueno, quiero que me cuenten un poco. Profe, pues digamos por mi parte, como yo te dije, o sea, no sé si es porque pues la verdad llevo un año pues fuera de la universidad, entonces pues estoy desactualizada en lo que es régimen simple, entonces pues como yo te dije, o sea, yo lo hice, yo investigué, yo leí y yo vi varios pues como videos de cómo se hacían esas causaciones y lo que yo te dije. O sea, yo vi que digamos, cuando soy declarante, o cuando soy responsable de IVA, o sea, le tengo que practicar como un rete IVA a régimen simple cuando le estoy comprando. Entonces, pues yo lo hice así. Bueno, La verdad, profe, pues, o sea, que fue lo que yo entendí de lo que estaba viendo. Listo. Porque pues digamos que estuve hablando con el profe Mario, pero pues estaba como muy ocupado y no me pudo como que ayudar en eso. Entonces, bueno, vamos a desarrollar el ejercicio para que quede un poco más claro si les parece, ¿sí? Y con eso pues vamos haciendo vamos entregando unas observaciones y un tema que cambió hace poco y que pues nosotros lo tenemos que desarrollar, pues si les parece, ¿sí? Bueno, profe. Listo. Entonces, bueno, aquí hay un tema que cambió lo que yo les decía con relación a las retenciones, que es lo que comenta Liana, que cambiaron las retenciones y un tema pues que nosotros lo debemos de manejar. Entonces ya lo voy a empezar a socializar. Entonces, bueno, voy a arrancar. Aquí voy a compartir mi pantalla. Y bueno, me recuerdan cómo es el enunciado del ejercicio, es que para abrirlo directamente desde acá, para no generar más archivos yo por acá. Ese se llamaba taller. No, se llamaba algo así como parcial algo. Es que, o sea, no tengo el computador acá, pero se llamaba parcial algo. Parcial 14 creo que era. Espera, ya miro. Parcial 14, sí. Espérate a ver si lo tengo acá. Porque es que como tengo varios con el mismo, la semana pasada, si lo tengo acá en descargas listo. Eso fue el 24. Taller 24. Entonces, no lo encontré acá. Parcial 14.3 debe ser este. Vamos a ver. A ver, yo les voy a dictar los puntos y ustedes me dicen si ese es. Dice la compañía S, la cual es gran contribuyente, se constituye por 4 socios. ¿Así arranca el enunciado? No, profe, es responsable de IVA. Listo, entonces debe ser este. Que es de 80 millones. No, va a tocar, les voy a pedir un favor que me lo envíen por ahí, por el chat de Zoom, para que yo lo tenga, porque acá la verdad no lo encuentro. Vale, profe. Ya se lo envío. Muchas gracias. Aquí. Entonces, bueno, mientras tanto yo les voy contando con este ejercicio que vamos a trabajar, vamos a desarrollar
lo vamos a trabajar, vamos a ver pues los aspectos que cambiaron con relación al simple y vamos a dejarlo listo, o sea, vamos a dejar listo el ejercicio ¿para qué? Bueno, por acá ya me llegó. Voy a abrir mi WhatsApp. A ver si yo lo debo tener acá. Bueno, entonces aquí ya lo tengo. No lo voy a descargar en mi computador porque ya eso lo debo tener por ahí varias veces. Entonces, bueno, dice así, se constituye la compañía por un capital de 80 millones de pesos aportados por 4 socios de la siguiente manera. Entonces, bueno, vamos a arrancar normal. Normal me refiero a, voy a ampliar un poquito esta pantalla para que ustedes pues la vean mejor. Y voy a arrancar desde acá. Entonces aquí, en 1 por 80 millones y cada socio aporta 20 millones de pesos. Entonces vamos 31, 15, 01. Cero, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces aquí socio número 1 y aquí vamos con el 2, perdón. Y aquí voy a dejar esto en pesos. Entonces esto es código, cuenta, débito y crédito. Listo, entonces aquí viene 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 20 millones, lo que corresponde a cada socio. ¿Listo? Entonces dice, el socio número 1 aporta 20 millones en efectivo, 11,0505, efectivo, 20 millones. El socio número 2 aporta 20 en 40 sillas disponibles para la venta. Ya aquí nos toca esos, incluirlos en el Cardex. Entonces aquí ya lo amplío. Entonces voy a colocarle fecha, concepto, valor unitario, cantidades, valor total, entonces esto es entrada, salida y saldo. Listo, entonces aquí ya lo puedo ampliar un poco. Entonces fecha, yo le voy a colocar la fecha de hoy, 03 del 03 del 2020. Concepto, aportes, valor unitario, entonces yo lo que voy a hacer, 40 unidades dividido entre 20 millones. Dividido entre 40 unidades, eso me da 500.000, es perdón, aquí viene las 40 unidades, por y aquí me va a dar el saldo, que es, perdón, aquí y acá. ¿Listo? Entonces le voy a colocar este más chévere para que se me vea casi. Bueno, aquí me estaba comiendo me comí un 0 acá. Listo. Listo. Entonces así me va quedando mi Cardex. Entonces yo voy a tomar la 143501. Esos son, se me olvidó que eran, esos son sillas.
Listo, el socio 3 aporta 20 millones en escritorios de uso para la oficina. Recuerden que eso va en la 152405, escritorios. Y el socio 4, otros 20 millones de pesos en efectivo. ¿Listo? El punto 2 es un préstamo para darle liquidez a la compañía para que podamos hacer las compras y todo ese tema. ¿Listo? 21.0510, pagaré. Ese es por valor de 300 millones. Luego, 50 en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros 11.10.05, corriente 11.20.05, ahorros. Perdón. Listo. Ahora vamos con el punto 3. En el punto 3 encontramos compra 18 sillas disponibles para la venta, cada una por un valor de 650.000 a un gran contribuyente. Yo lo que voy a hacer acá, compra, cada una a 650.000. Yo voy haciendo lo normal y allí cuando llegué a régimen simple, pues yo paro un momentico que es donde hubo un cambio, ¿listo? Ahí es donde yo tengo que explicar. Más sin Sí, embargo... profe, porque pues digamos que hasta ahí yo creo que pues obviamente las dos lo tenemos claro. O por lo menos lo que yo tengo la duda es lo del cambio de del régimen, es lo único, profe. Listo. Entonces, pero más sin embargo, pues yo lo voy haciendo para que identifiquemos cómo nos queda, ¿sí? Listo. O nos vamos de una vez al punto donde hay la duda. Ustedes dos me dirán, no hay problema. No, profe, pues igual a ti te rinde mucho, puedes seguir ahí, con eso pues miramos que sí nos quedó bien, ¿Qué les pienso yo. parece? ¿Y qué opina Marlene? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Es que me preocupa que digan, no, pero profe, ¿para qué lo va a volver a hacer si ya lo hicimos? Entonces, esto queda al gusto del consumidor. ¿Listo? Entonces, bueno, como le estamos comprando a un gran contribuyente, el IVA, ¿listo? Yo les voy a pedir un favor, que yo sé que ustedes lo tienen muy, muy claro, sean bastante cuidadosos con las cuentas o cuidadosas más bien con las cuentas, porque de acuerdo a esto es donde vamos a sacar el estado de resultados y todo el tema, ¿listo? IVA descontable. Más por el 19%. ¿Listo? Como es con un gran contribuyente, yo soy responsable del IVA, le puedo retener retención en la fuente, le puede practicar retención en la fuente. Entonces, este va 23, 65, 40. Rete fuente. Entonces, por el 2,5%. ¿Listo? Y venía la 220505 rete ICA. Perdón, proveedores. ¿Por qué les iba a decir que rete ICA? Porque pues se supondría que este gran contribuyente, lo que yo no sé si a ustedes yo les decía, los grandes contribuyentes, hay unos que pueden ser autorretenedores y hay otros no. Hay unos que son autorretenedores ante la DIAN, pero no ante la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiero decir? Que se supondría que a un gran contribuyente yo le podría practicar retención en la fuente y rete ICA, si él no es gran contribuyente por ninguna de las dos administraciones, ¿sí? Pero si él es autorretenedor de ICA, yo no le podría practicar ICA, ¿sí? Profe, No sé si fue digamos claro. por eso, o sea, yo he visto que a veces en las facturas, digamos cuando uno compra algo, a veces ahí dice, ¿no? Dice somos grandes contribuyentes, autorretenedor de fuente, de IVA, de ICA, o sea, como que ellos se Sí, especifican, ¿no? entonces, bueno, sí, Eliana, muy bien. Entonces yo creo que vamos a hacer la observación de una vez
para que quede listo, porque yo creo que lo veníamos manejando así, ¿sí? Pero pues se supondría, les voy a contar, existe el gran contribuyente, voy a colocarlo acá, el gran contribuyente, que es autorretenedor, auto, para la DIAN y para la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Es decir, en este caso yo no le podría aplicar, no aplica rete fuente, ni tampoco aplica rete ICA. ¿Listo? Entonces le va a colocar no. O sea que no se le va a aplicar retención, no retención. No se le aplica. ¿Listo? Voy a dejarlo acá. Tenemos el caso, otro caso que puede ser el gran contribuyente, perdón, el gran contribuyente, que es autorretenedor, pero solo ante la DIAN. ¿Sí? Entonces, ¿qué no aplica? No aplica retención en la fuente, no aplica. Pero, ¿qué quiere decir en este caso? Que si él no tiene la autorización o la autorretención en ICA, se le debería practicar rete ICA. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, si van quedando perdidas, pues me van contando porque, pues, es decir, yo hago la aclaración porque, pues, la verdad me acordé cómo se debe hacer, tal vez en las otras, pero yo digo, lo debemos de hacer como tiene que ser, ¿cierto? Porque si no, pues ustedes se van perdiendo y ya cuando ingresen a la vida laboral, pues se van a encontrar con un tema, pues, bastante diferente, ¿vale? Tenemos otro caso, que es el gran contribuyente, que no es no es auto, no es auto. ¿Qué quiere decir? Que se le debería practicar, entonces se le aplica, voy a colocar acá, retención en la fuente y rete ICA. ¿Listo? Y podemos tener otro caso, que es un gran contribuyente, que es que no es auto para la DIAN. Eso casi no sea, pero más sin embargo, y es auto para la Secretaría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, pues, se le practica o se le aplica y acá no se le aplica. ¿Listo? Entonces, yo creo que nosotros vamos a trabajar con este. Es decir, voy a ir actualizando la tabla y una vez, ya que vamos a trabajar la tabla, hacemos la aclaración de régimen simple, si les parece. O lo dejamos hasta ahí y cuando lleguemos a régimen simple actualizamos toda la tabla para que no se vayan enredando más. Profe, sería bueno actualizar toda la tabla, ¿no? ¿De una vez? Pues sí. Pues yo no sé, profe, las compañeras que digan. Porque Bueno. si la tabla... Sí, es decir, con la actualización que hubo en el régimen simple, pues nos toca actualizarla obligatoriamente. Y con esta pues observación, entonces nosotros vamos a manejar este. Pero es indispensable que ustedes conozcan, ¿sí? Que ustedes conozcan todo lo que se viene trabajando. Entonces, bueno, voy a actualizarla. Bueno, esta es la primera vez que la actualizo, espero me quede bien, ¿listo? Como la tengo pensada. Viene acá, responsable, persona natural, responsable del IVA, gran contribuyente. Este gran contribuyente lo vamos a dejar como acá, pero pues ustedes ya saben que hay grandes contribuyentes que son autorretenedores ante la DIAN, pero no ante la Secretaría. Entonces solo se les aplicaría, no se les aplicaría retención en la fuente, pero sí rete ICA, por ejemplo. Y hay grandes contribuyentes autorretenedores que son autorretenedores ante la DIAN y ante la Secretaría. Entonces ahí no se les aplica ni retención en la fuente ni rete ICA. ¿Listo? Entonces acá, gran contribuyente, auto y el simple. Listo, entonces acá
persona natural responsable del IVA, gran contribuyente auto, no quiero escribir más, y el simple. Entonces, bueno, aquí es el comprador. Aquí la tabla nos va a cambiar, entonces yo les voy a pedir paciencia. ¿Listo? Y si de pronto la tabla no es clara, pues no hay problema. Yo les cuento. Algunos compañeros aún pues no es clara la tabla, a unos colegas. Entonces pues si de pronto pues ustedes dicen, no, profe, esto está muy enredado, pues no se preocupen porque pues esto es normal y sobre todo cuando entra a regir una nueva norma. ¿Listo? Entonces acá sigue igual, no aplica. Igual pues esto se soluciona es con ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos el siguiente caso, el responsable del IVA, acá aplica igual, retención en la fuente y RTIC. Aquí quedaría igual y aquí con esa nueva observación que yo hice, quedaría de la siguiente manera. Es decir, cuando el responsable del IVA le compra a un gran contribuyente y ese no es autorretenedor ni ante la Secretaría de Hacienda ni ante la DIAN, quedaría así. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan, ¿vale? Aquí, pues no aplica, ¿listo? Pero acá, de acuerdo pues a lo estipulado, lo que les digo que cambió hace poco, con relación al estatuto tributario, en su artículo 911, ¿qué pasa? Recuerden que acá yo me ubico cuando compro, ¿sí? Acá es donde va a cambiar. Si yo soy un responsable del IVA y le compro a un régimen simple, le debo aplicar a él el RT-IVA. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Para que vaya quedando más claro, y yo sé que a Liana le va a quedar más claro el día lunes, cuando veamos que eso pues es lo que compete directamente a esa clase. Resulta que Profe, sí, ¿te acuerdas que yo te dije ayer eso? De lo Exacto, de IVA. exacto. Y eso lo quería hacer en la clase del lunes, sino que pues lo que les digo, hace poco cambió. Entonces, bueno, resulta que el régimen simple de tributación, a mí me está diciendo, vea, usted no va a pagar el impuesto de renta, ni va a pagar el ICA, ¿cierto? Pero lo que sí va a seguir pagando es el IVA, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la administración o la DIAN? Sabe que como ese régimen simple va a seguir pagando IVA, entonces practiquemos una retención del IVA, ¿sí? Pero lo que no le podemos practicar es retención en la fuente ni RTICA, porque esas dos retenciones, la retención en la fuente es el anticipo de renta, pero ¿para qué le voy a anticipar yo renta si es que él no me va a pagar renta? Me va a pagar ahora otro, esos dos impuestos se van a unificar en uno que es el impuesto del simple. ¿Y para qué yo le voy a practicar RTICA si es que él no me va a pagar el impuesto del ICA porque está unificado en uno solo, que es el impuesto del simple? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Usted sí, señor responsable del IVA o gran contribuyente, le tiene que practicar RTIVA, pero adicional, ¿sí? Adicional, usted va a hacer una autorretención. ¿En qué? En renta. Como si usted le aplicara la autorretención en renta. Esa ya la explico con el ejercicio. ¿Listo? Lo mismo va a suceder acá. Bueno, prácticamente acá. Es decir, el responsable del IVA, si le compra un simple, se le aplica, le debe practicar RTIVA y debe aplicar la autorretención en renta. Ya se las voy a explicar con el ejercicio. Lo mismo pasa cuando el gran contribuyente le compra un régimen simple y cuando el gran contribuyente autorretenedor le compra un régimen simple. Entre regímenes simple no aplica nada. ¿Listo? Ahí no aplica. No, mentiras. Ahí aplica RTIVA. Solito. Solito. RTIVA. ¿Listo? Entonces, bueno. Espérenme que me toca revisar el artículo porque no estoy seguro, pero creo que sí. Porque lo que yo les digo, qué pena, sino que es que eso cambió hace poco. ¿Listo? Regálenme un segundo, que eso lo tengo por acá.
Listo. Sí, así está bien. ¿Listo? Solo aplica RT-IVA. ¿Listo? Aquí, cuando el gran contribuyente, eso es lo que nos va a cambiar la tabla. Cuando el gran contribuyente le compra a una persona natural, le aplica retención en la fuente y RT-ICA. Perdón. Cuando el gran contribuyente le compra a un responsable del IVA, le va a practicar retención en la fuente, RT-ICA y RT-IVA. Este nos queda igual. Aquí nos va a cambiar cuando un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, le practica retención en la fuente y RT-ICA. Y aquí no aplica. ¿Listo? Aquí, como es autorretenedor, aquí queda igualito. ¿Listo? Y aquí no aplica, porque a él no le pueden retener nada. Y aquí, cuando el simple le compra a otra persona natural, no aplica. ¿Listo? Espérenme un momento, que acá necesito validar algo. Voy a revisar, yo no sé si están viendo allí mi pantalla. Sí, profe. 111 del Estatuto Tributario. Listo. Entonces acá dice, retenciones y autorretenciones. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar retenciones o autorretenciones en la fuente, con excepción las correspondientes a los pagos laborales. En los pagos por compra de bienes y servicios realizados por contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple, el tercero, receptor del pago, contribuyente de régimen ordinario, agente retenedor del impuesto sobre las ventas, deberá actuar como agente de autorretención. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título de IVA regulado en el artículo 973, numeral 9. Quiero mirar este. 437, 437-2 del Estatuto Tributario. Para que nos quede pues la tabla bien. Entonces en el numeral 9, ese fue el que cambió hace poco también. Acá. Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA, cuando adquieren bienes corporales o servicios grabados de personas que se encuentran registradas como contribuyentes, listo. Ya acá quedó clarificado lo que nos indica. Retenciones y autorretenciones. Profe, Dime. y es que tengo una duda. Claro. El caso de la autorretención no es solamente cuando nosotros le vendemos al régimen simple. No, porque vean, les voy a mostrar algo. Algo de el consejo del instituto acá. No, acá lo dice, presten atención, acá lo dice. Entonces, presten atención al enunciado acá. Es que nosotros, vean, eso es lo que pasa con nuestra profesión. Nosotros estamos como tan ligados un poco al derecho que nos toca estar en constante actualización y revisión e interpretación de la norma. Entonces, ojo con esto que dice acá. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no están sujetos a retenciones en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones ni autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. ¿A qué queremos llegar ahí? Que si yo soy una empresa, ¿cierto? Y tengo mis trabajadores y esos trabajadores, pues obviamente yo les pago la nómina, ¿cierto? Y por ese pago de la nómina, pues me toca practicar la retención en la fuente, pues ahí sí me toca hacer. ¿Listo? Dice allí la norma. Luego dice, en los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto de régimen simple de tributación, el tercero receptor del pago por los contribuyentes entonces aquí el caso dice en los pagos por compras o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto simple de tributación, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario,
y agente retenedor del impuesto sobre renta deberá actuar como agente de autorretención del impuesto. Lo anterior sin perjuicio. Entonces, bueno, en los pagos por compras, acá leía, en los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del régimen de tributación simple. Entonces, bueno. Bueno, en los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple, el tercer receptor del pago contribuyente régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto, lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente. Entonces, bueno, allí lo que está diciendo es que quien recibe el pago, es decir, debe practicar la autorretención. ¿Listo? Acá, espérenme un momento. Sino que quiero estar bastante seguro para que pues no quede... Por eso, profe, ahí se refiere a la venta, ¿verdad? Quien recibe el pago, o sea, como yo le vendí, él me va a pagar a mí. Entonces yo me hago la autorretención. Sí, pero allí tenemos que tener presente que también hay una autorretención en renta cuando yo realizo la venta. Entonces serían dos, no puede ser así. ¿Sí me hago entender o no? ¿Sí? Profe, pues igual en el ejercicio Profe, ¿sería rete IVA y autorrenta? ¿Autorretención? Sería rete IVA y autorretención. Pero Eliana me hizo dudar. Uy. Profe, es que obviamente pues no, yo no sé más que tú, sino que No, yo yo vi sé, no hay como problema. 1000 videos en YouTube de muchos profesores, contadores, de todo explicando eso y ya tengo como mucha información Sí, cruzada, profe. acá. Entonces vamos a dejar la tabla así, de acuerdo a lo que acabé de revisar. Si se entiende que la autorretención en renta la debe hacer quien realiza la venta. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esto solito acá así. Qué pena con ustedes. ¿Listo? Acá así. ¿Listo? Y acá, para este caso, cuando el régimen simple adquiere bienes, no aplica. Perdón. Aquí no aplica. Aquí no aplica y quedaría así. ¿Listo? ¿Listo? Quedaría así ese cuadro. ¿Listo? Entonces, para que por favor vayan tomando nota y ya, entonces dentro de 8 días terminaríamos el ejercicio. ¿Listo? Así vale, profe. Sí, qué pena con ustedes. Es mejor, pero es mejor que lo hagamos despacio y que quede bien hecho. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Mejor. Igual, créanme que nosotros alcanzamos a ver todo. ¿Listo? Además, pues la charla también nos sirvió. Entonces, Bueno, profe. Ay, toca entrar a calificarlo. sí, Ay, porfa. Entonces, estos minuticos para que por favor me califiquen, cuéntenme si han tenido inconvenientes con la encuesta mía. profe, no me acuerdo. Voy a revisar porque que día sí tuve con alguien y no me acuerdo con quién fue que fui a llenar la encuesta y no pude porque las marca solo una. Me marcaba solo una. Ah, mira.
Pues a mí también me ha pasado eso que, digamos ayer, profe, marcaba solo una y yo le di a enviar encuesta y después enviar respuestas y me aparecía que inválido y ahí sí me dejó colocar bien todas las respuestas. Ah, bueno. Ah, no. Yo sí he contestado a todos, profe, sí. Ah, Sí, bueno, aparecen. cualquier cosa me van contando, ¿vale? Si llegan a tener inconvenientes con la encuesta y algo y nos vemos ya dentro de 8 días, ¿vale, chicas? Muchísimas gracias. Profe. Bueno, profe, que esté bien. Listo, Que profe. estén muy bien. Hasta luego. Gracias a usted, chao. Gracias. Chao.